en este caso también en cuestión de lo que tiene que ver con los medicamentos que son del grupo vasodilatadores coronarios. ¿Sale? Estoy compartiendo mi pantalla para que vean. En esa semana, perdón, tenemos el trabajo final de esta unidad, que es un ensayo, los 2 quiz y el examen que ustedes van a realizar. Primero Dios, este viernes. Está abierto de las 7 de la mañana y se cierra a las 21 horas. ¿Sale? Por favor, ayúdenme en donde dice aquí chat, anotar su nombre completo. Sí, por favor, empezando por el apellido. Profe, Mándeme, amor. yo ahorita tengo brigada a las 7:50. En caso para justificar la falta del día de hoy. Ahí con su jefe de grupo me tienen que pasar el listado de las personas que están en brigada. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sale? ¿En qué punto estás? Me tocó en la prepa Zapata. Ok, perfecto. Entonces, ahí con las listas de asistencia de las brigadas, con eso que me justifiquen tu asistencia, pues el día de hoy. Ah, Recordemos que ok. hay examen el viernes, ¿sí? Que no se les vayan a pasar en cuestión de lo que es farmacología. ¿Sale? Maestra, Muchas yo gracias, también iré. profe. Igual, en dado caso de que estén en alguna brigada, hay que justificar su asistencia con lo que viene siendo la hoja de lista de asistencia de la brigada, ¿sale? Y por cuestión del examen, el examen está abierto pues prácticamente todo el día, la primera cita que tengan, ingresen y lo hacen. El día de ayer estuve con los chavos en la brigada de Ocorón y Sinaloa de Leiva, y la mayoría de ellos estaban en actividades, incluso unos estaban en práctica. Entonces, un momentito piden permiso en la brigada y hacen su actividad. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a empezar con los fármacos. En este caso, lo que vienen siendo parece que cerré la presentación. Los fármacos diuréticos y vasodilatadores coronarios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que estoy para servirles, entonces para aprovechar. Profe, yo Mande. tengo una pregunta. En el ensayo que vamos a entregar, Ujú. ¿es lo que dicen las indicaciones o las puras contradicciones? En este ensayo, lo que viene especificado en la plataforma que ustedes van a hacer es de manera muy general hablar de todos los fármacos de esta unidad y pues lo que van a poner es su farmacocinética y farmacodinamia. Maestra, una Mande, pregunta. ¿De mande. qué color es la pluma con la que tenemos que utilizar? ¿Para qué? Pues para hacer el ensayo. No hay problema si es negra o es azul. Ok, perfecto. Sí, aquí les estoy compartiendo las indicaciones del ensayo. El ensayo se va a elaborar con todos los medicamentos que están en el sistema cardiovascular, especificando definición, farmacocinética y farmacodinamia, ¿sí? En cada subtema y es a mano. ¿Ok? Excelente. Viene aquí entonces el tema de diuréticos vasodilatadores coronarios. ¿Les aparece en la portada? ¿La portada Sí, que les maestra. comparto? Ok, Sí. aquí ya le moví. ¿Ya la ven? Sí, Sí, maestra, ya se maestra. mira. Ok, aguántame un segundo porque prendí la estufa. Espérame tantito.
Listo, pues arrancamos. Los fármacos de los que vamos a hablar ahorita principalmente son los fármacos para insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar del lisinopril, vamos a hablar de metoprolol, pero en nuestro programa nos pone que hablemos nosotros de lo que tiene que ver en este caso, lo que es nitroglicerina, lo que es isosorbide, ¿sí? Sus generalidades y por supuesto lo que viene siendo en este caso su definición. Entonces, tanto como viene siendo isosorbide como un vasodilatador coronario, es uno de los fármacos que no hemos hablado. Lisinopril ya hablamos cuando hablamos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y vamos a hablar ahorita también de digoxina. Les repito, estos en cuanto al programa no vienen como tal, sin embargo son fármacos que se utilizan más. Tanto furosemide como viene siendo la acetazolamida, espironolactona e hidroclorotiazida, que son diuréticos, los vamos a ver ahorita al final. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me hacen saber. Cuando empezamos nosotros a los temas de farmacología y empezamos a decir, está indicado para cuál o tal enfermedad, pues es importante saber nosotros de qué enfermedad nos hemos estado en este caso refiriendo. Hablando de este módulo de cardiovascular, el tema más importante es hipertensión. Para eso les he comentado en más de 2 ocasiones que se tiene que hacer un traje a la medida para sus pacientes. Hay unas guías hablando de lo que viene siendo el manejo de esta enfermedad. Hay una norma por parte de la Secretaría de Salud que se basa en esas guías, pero solamente es para nosotros especificar qué manejo se sugiere para el paciente. O sea, no es así de que diga yo, para un paciente con una infección de vías respiratorias, voy a iniciar con penicilinas. Aquí en el caso de las guías, te especifica que puedes mezclar ya sea un diurético con otro fármaco para nosotros evitar, ahora sí, esta enfermedad que vamos a tratar ahorita, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser por muchas cosas, principalmente puede ser por esos pacientes que son hipertensos o puede ser también por los pacientes que son diabéticos. Cuando nosotros hablamos de esta enfermedad, la importancia radica, a diferencia de la hipertensión, que esta enfermedad, cuando se hace el diagnóstico, tenemos una probabilidad de vida a 5 años. La mayoría de los pacientes va a fallecer por esta causa y pues se relaciona mucho, mucho, mucho a lo que tiene que ver estas cronicopatías como son diabetes y hipertensión. Hablando de las causas, vean aquí, hipertensión crónica, diabetes, pero si un paciente ya tuvo un infarto previo, esa zona del corazón que no se irriga de manera adecuada, pues vamos a tener nosotros en este caso pues una insuficiencia cardíaca. Cualquier incapacidad que tenga el corazón para un flujo deficiente, pues entonces vamos a hablar de esta enfermedad. En el libro de farmacología, desde un enfoque fisiopatológico, viene esa estadística. Dice aquí que el 2% de los pacientes entre los 40 y los 50 van a fallecer por ello. Sin embargo, vean cómo se pondera hasta más del 10% de los pacientes mayores de 70 años. Y pues la estadística de Estados Unidos dice de 42,000 personas anuales fallecen por esta enfermedad. Entonces, aquí en México probablemente esa estadística se rebasen los datos y pues para nosotros tengamos como antecedente pues la toma de la presión arterial a nuestros pacientes para tener presente identificar esto. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar del corazón y de 2 situaciones muy especiales, lo que viene siendo en este caso la circulación mayor y la circulación menor. Cuando hablamos de circulación menor, nos vamos a referir al flujo que sufre nuestro corazón, en este caso el corazón derecho, para mandar la sangre hacia los pulmones. Eso nos referimos como corazón de este circulación menor. La circulación mayor es la sangre que viene de los pulmones al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, perdón, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se va hacia la periferia. Entonces, ese circuito que tiene que recorrer todo el cuerpo y que necesariamente el corazón tiene que irlo trasladando desde el corazón hacia la periferia, es lo que le vamos a referir como circulación mayor. Hay muchas enfermedades que van a favorecer que esto se dé de una manera adecuada o de una manera complicada. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, hablando del volumen de líquidos que manejan, van a hacer que el corazón tenga que hipertrofiarse un poco, las arterias se tienen que dilatar un poco y eso va a conllevar a nosotros de manera fisiológica a tener algunos cambios que se van a presentar. Sin embargo,
en otros pacientes, como les comentaba ahorita hablando de la diabetes o también en el caso de la aterosclerosis o que un paciente tuvo un infarto, el flujo del corazón va a ser diferente. Vamos a tener nosotros mecanismos compensadores por algunos momentos y si no se soluciona esa alteración, pues vamos a tener nosotros lo que viene siendo una afectación al corazón. Como músculo, pues lo que va a hacer el corazón es crecer un poco para mantener el ritmo de manera adecuada, dilatar lo que vienen siendo sus 4 cavidades y eso nos va a llevar nosotros a que en algún momento ese corazón se va a cansar, perdón. Vamos a hablar de 2 factores, en este caso ya lo hablamos cuando hablamos de hipertensión, lo que viene siendo la precarga y la poscarga. Cuando el corazón bombea la sangre de minuto a minuto, pues ahora le llamamos como frecuencia cardíaca, y cuando hablamos nosotros de la contracción en esa precarga, vamos a hablar de la sístole. Cuando nosotros tenemos el corazón que se relaja para posteriormente tener el segundo ruido cardíaco, pues hablamos de la diástole. Entonces, aquí otra vez les menciono, hablando de la circulación menor y la circulación mayor. Recordemos que la sangre que llega a las aurículas, en este caso a la aurícula derecha, viene de las cavas, la superior y la inferior, ¿sí? Y de aquí bombea la sangre hacia lo que vienen siendo los pulmones. Entonces aquí esto es la circulación menor, este pedacito nada más. ¿Ok? ¿Cuáles son los cambios que vamos a tener nosotros? Pues los cambios van a influir para que nosotros tengamos la oportunidad de utilizar diferentes fármacos, por ejemplo, y es pregunta de examen, por ahí viene, los medicamentos que aumentan la contractibilidad se le llaman inotrópicos positivos, y en este caso vamos a tener los que hablábamos la semana pasada hablando de la adrenalina, noradrenalina, pero de manera también muy, muy impactante está lo que es la hormona tiroidea y la dopamina. Hay otros agentes que van a actuar como inotrópicos negativos, y pues aquí tenemos a los beta-adrenérgicos. ¿Sí recuerdan que les decía que aprendieran su cámara, hablando del efecto de los beta-adrenérgicos, cuando hablamos de metoprolol, propanolol, atenolol? Dentro de los cambios cardiovasculares, vean este corazón, este que está aquí está totalmente desfasado de lo que normalmente nosotros vemos en los libros. Vean cómo están las 4 cavidades, prácticamente no existen. Solamente aparentemente aquí yo tengo 2 cavidades o tengo 3 cavidades, porque se desplaza completamente lo que viene siendo el tamaño de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, se hace totalmente deforme o grandote comparado con lo que viene siendo el ventrículo derecho y por supuesto las aurículas. Entre mayor sea el esfuerzo que hace el paciente, sobre todo los pacientes con hipertensión crónica, es mayor probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca. Si esto se mantiene por mucho tiempo, vean cómo se adelgazan las paredes del corazón y esto también va a influir bastante en que se pueda contraer. Un ejemplo muy fácil, si yo voy a jugar a los bombazos, por ejemplo, era una práctica muy común en años pasados, sobre todo para festejar el Día del Estudiante. Si yo los agarro bombazos con bombas con poco contenido de agua, pues esos van a aguantar bastante, no se van a romper. Pero si yo agarro una bomba del número 5 y le meto, no sé, 10 litros de agua, pues al primer contacto con cualquier superficie, esa pared del globo pues se va a romper. Recordemos que nuestro corazón no está vacío, dentro de él se encuentra lo que viene siendo la sangre y por lo tanto eso va a influir bastante para que nosotros tengamos la capacidad de contraer o no contraer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Nadie? Ok. Hablando de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, que el próximo semestre ustedes van a ser míos en esa materia, la fisio del adulto, vamos a hablar de este tema y esperemos estar en presencial y a alguno de ustedes les va a tocar exponer. Si ustedes me explican este diagrama que aparece aquí, en automático quizá yo diga, no, este equipo está exento. ¿Qué tenemos que entender aquí? Nuestro corazón es un músculo que bombea la sangre y para ello reaccionan diferentes fenómenos fisiológicos para que eso se pueda lograr. Uno de ellos tiene que ver con el gasto cardíaco y otro con la tensión arterial. Si mi corazón tiene un gasto cardíaco disminuido, eso me va a llevar a que la sangre se quede dentro de los pulmones y esto me va a llevar a que, como es agua la sangre, vamos a tener edema pulmonar. Como síntomas, si la sangre no fluye al cuerpo, pues el paciente va a tener un problema de hipoxia, un aporte de oxígeno disminuido. Entonces la persona siente que se ahoga y aparte no puede respirar.
Cuando hablamos de la tensión arterial disminuida, pues nuestro corazón dice, espérame, si yo tengo hipotensión, el paciente siente que se acelera, el ritmo cardíaco disminuye, perdón, aumenta, el esfuerzo cardíaco aumenta, ¿sí? A consecuencia de esa tensión arterial que el paciente la percibe y de manera fisiológica se percibe. Entonces, ¿qué pasa de manera con nuestros pacientes? Para clasificar la insuficiencia cardíaca, clínicamente yo la puedo empezar a identificar con un síntoma, que es la disnea. Si en este momento les digo, ¿saben qué? Imaginemos que estamos en el aula presencial, en el tercer piso, y yo les digo, ok, todos los que me ganen a llegar a la planta baja, ¿sí? Van a tener un punto. Pero los que me ganen de llegar a la planta baja y regresarse al salón, al tercer piso, los primeros 3 lugares exentan la materia con 10. Imagínense el esfuerzo de bajar al tercer piso para no caerse, mantener el equilibrio y aparte de eso tener que subir. A lo mejor yo como mido 1,70 m, 1,74 m, me aviento unas zancaditas como de 3 escalones de subida, ¿sí? De rapidito, vámonos. Entonces, ¿qué va a pasar? No les voy a poner las cosas fáciles, voy a buscar la manera de yo ganarles. Muchas personas cuando corren, por ejemplo, a subirse a un autobús, el correr media cuadra o unos cuantos metros, el paciente tiene fatiga y esa fatiga es a consecuencia de la disnea y la disnea va acompañada de tos. No sé si alguna vez les haya tocado que, no sé, una pequeña trotadita y de repente se tienen que detener porque sienten que todo se pone oscuro y les empieza a generar dificultad, ansiedad y tos. Eso van a presentar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Primero a los grandes esfuerzos, y luego a medianos esfuerzos y luego a pequeños esfuerzos, donde el paciente le es imposible deambular de su cama al sanitario porque le genera dificultad para respirar a consecuencia del edema pulmonar por el flujo sanguíneo que se queda dentro del pulmón. Entonces vamos a tener nosotros mecanismos compensadores, como viene siendo el riñón, que retiene más sangre todavía, retiene más electrolitos y vamos a tener nosotros no solamente edema pulmonar, sino también edema en las extremidades. El sistema renina-angiotensina se activa y el paciente va a tener mayor flujo de sangre que le llega al corazón. Y eso le vamos a llamar nosotros como poscarga. Entonces, la insuficiencia cardíaca, en ocasiones vamos a tenerla del lado izquierdo, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, y cuando los mecanismos compensadores se rebasan, pues vamos a tener insuficiencia cardíaca generalizada, tanto en la circulación mayor como en la circulación menor. Esta es una imagen hablando de los fármacos que vamos a utilizar para lo que viene siendo en este caso la insuficiencia cardíaca y pues les decía ahorita, el uso de los bloqueantes adrenérgicos como lo que es en este caso, aquí viene el ejemplo carbidelor, pero nosotros hablamos de lo que es metoprolol y lo que es propanolol, son los fármacos que nosotros pudiéramos utilizar. ¿De qué manera? De liberación lenta. ¿Qué buscamos nosotros? Inhibir lo que viene siendo el esfuerzo cardíaco. ¿Ok? A nivel de las arteriolas o el uso de las arteriolas, pues vamos a utilizar los fármacos que nos vienen en el programa, como es isosorbide, como un vasodilatador directo. ¿Qué significa? Que para la insuficiencia cardíaca yo tengo fármacos que me van a servir también, que ya he estado trabajando con ellos, hablando del manejo para hipertensión arterial. Tengo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que estos aumentan el gasto cardíaco, disminuyendo lo que viene siendo también la presión arterial. ¿Alguien me puede decir un fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? ¿Nadie? Adelante, Shanta. Captropil. Es correcto, captopril, ¿sí? Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina es captopril e enalapril. Son las que más utilizo. Y esos en ocasiones los utilizo sublingual para ayudar a nuestros pacientes a mejorar, en este caso, esa poscarga. ¿Qué hacen? Aumentan el gasto cardíaco y disminuyen la presión arterial y el volumen de sodio. ¿Ok?
En el caso de los diuréticos, que es el tema que sigue, vamos a hablar nosotros cómo estos sacan la mayor cantidad de líquido que tengo en el cuerpo circulando a través de la producción de orina. Y los glucósidos cardíacos, que aquí tenemos a digoxina, que en los memes que pusieron ahorita en el grupo decían, ay, la profe nos pone fármacos que no se utilizan. Sin embargo, en el caso de digoxina, pues nosotros vamos a tener que es un fármaco que es muy común utilizarlo para nuestros pacientes, hablando de lo que tiene que ver en este caso la insuficiencia cardíaca. ¿Qué buscamos nosotros? Que el paciente disminuya su sintomatología, que tenga menor afectación, sobre todo para esa función cardíaca, cuando el paciente ya tiene otras patologías, como haber tenido un infarto, y pues las restricciones, hablando de la alimentación, como es agua y sodio, son muy importantes. Aquí es el tratamiento farmacológico. Lo que ando buscando en este caso es, que no lo veo, es en cuestión de nitroglicerina. Nitroglicerina no lo veo aquí en esta diapositiva que le traigo. Hablando de la insuficiencia cardíaca, captopril, enalapril y sinopril, que son los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tienen estos efectos secundarios: la cefalea, hipotensión ortostática, tos que decíamos, y lo que viene siendo hipotensión intensa. Hay que evitar utilizar sublingual. Hay que bajar al paciente la presión arterial despacito con la vía oral normal y el paciente le ver muy bien. Están contraindicados en la mujer embarazada y sobre todo si yo presento lo que viene siendo angiedema. Es importante nosotros saber que actúan disminuyendo la presión arterial, reduciendo la poscarga y aumentando el gasto cardíaco. Aquí está una tabla de lisinopril, aquí está una tabla de enalapril, donde habla de los efectos secundarios, y recuerden, por favor, en este caso, siempre estar presentes o estar evaluando lo que viene siendo las interacciones con los alimentos. Aquí está el PAE, hablando de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se los voy a dejar aquí en el video, para lo pausan y lo revisan, por favor. Y lo que buscamos nosotros con este paciente es que él mejore, que tenga una reducción de la presión, que mejore lo que viene siendo su insuficiencia cardíaca, hablando de sus síntomas, y pues tenemos que cuidar bastante lo que viene siendo en este caso los efectos secundarios. Hablando de valsartán y caldesartán, ¿sí? En este caso, las ventajas que van a tener con los otros fármacos, pues prácticamente no hay ningún cambio. Y si utilizo metoprolol o propanolol o carbidelor como bloqueante adrenérgico para ayudar a nuestro paciente, tienen que ser de liberación lenta. De otra manera no me sirven. Aquí está la ficha clínica de metoprolol como fármaco prototipo de los beta bloqueadores, ¿sí? Y les iba a preguntar, se me fue. Aquí viene la educación al paciente, valorar frecuencia cardíaca. Recordemos que un efecto secundario de estos medicamentos es disminuir la frecuencia cardíaca. Aquí está su PAE, ¿sí? Para que lo revisen. Y pues nos vamos a ir a isosorbide, que es el que nos marca nuestro programa. Hablando de isosorbide, es un nitrato orgánico que va a actuar directamente sobre las venas. No lo utilizamos como monoterapia, siempre viene combinado con algo porque genera tolerancia. Hablando del isosorbide, como indicación, es directamente sobre un efecto vasodilatador, hace que nuestro corazón, hablando de la precarga, disminuya, y el corazón, pues en este caso, no se queda con tanto flujo sanguíneo. Los efectos adversos: la cefalea, hipotensión ortostática, sí, sobre todo los adultos mayores. No se lleva bien con el alcohol porque puede potencializar el efecto de la hipotensión, y pues no hay, en este caso, un antídoto para hablando de una sobredosificación. Normalmente lo podemos utilizar sublingual o lo podemos utilizar vía oral. Este es el PAE. Vamos a nuestro paciente, valorar lo que viene siendo si hay edema pulmonar, esa insuficiencia cardíaca, si el paciente nos va a llevar a alguna afectación. Vamos a hablar de diuréticos, pero me voy a ir a otra presentación. ¿Alguna pregunta con referente a isosorbide? ¿Nadie? ¿Están muy calladitos? Bueno, nuestro programa también nos pone que hablemos de nitroglicerina. Voy a compartirles
una presentación, lo tengo en un PDF, viene puro texto, se van a dormir más todavía. En el caso de la nitroglicerina, ¿sí? Para que quede sentado en el video, es un fármaco que lo vamos a utilizar nosotros para esos pacientes que tienen problemas no solamente a nivel del corazón, sino también a través de las arterias coronarias cuando el flujo sanguíneo es deficiente hacia el corazón. Es un vasodilatador arterial y venoso, a diferencia de ahorita del isosorbide, que decíamos es un vasodilatador venoso, que va a tener una acción muy importante para reducir la precarga en el gasto cardíaco y la presión arterial. Si ven las diapositivas que se cambian, eso es hablando de la definición, que es una parte muy importante para su Sí, resumen. maestra. Hablando de la farmacocinética, en este caso, nitroglicerina se administra o se sugiere principalmente sublingual para tener nosotros con rapidez concentraciones terapéuticas y el paciente mejore su sintomatología. En este caso, la forma como actúa es a través de mediadores bioquímicos, ¿sí? Trabajando a través del GMP cíclico o la guanil ciclasa. Esos son, cuando llevaron ustedes en primer año bioquímica, ¿sí? Ese tipo de mediadores va a permitir que nosotros tengamos cambios en lo que viene siendo las fases de relajación del músculo liso, hablando de las arterias y las venas. ¿En qué se utiliza? En los pacientes con angina de pecho, los pacientes que tuvieron un infarto, los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Este es un diagrama de los que a mí me gustan, que probablemente ustedes dicen, ay, la profe, ¿cómo enfada con esos? Porque aquí error de dedo, la presentación, viene presentación para administrarse vía sublingual, pero también una presentación en parches transdérmicos, que esto ayuda bastante al paciente y está contraindicado en todos los pacientes que tienen hipotensión. Por supuesto que mujeres embarazadas también está contraindicado. Tenemos también presentación para nebulizar, tenemos presentación en ámpulas, ¿sí? Para nuestro paciente, sobre todo por si se llega a administrar por vía endovenosa. Los efectos secundarios, pues a base de la vasodilatación, lo que viene siendo cefalea, irritación cutánea, ya sea con el parche, en algunos pacientes van a presentar taquicardia, impotencia, disuria, hipotensión, y pues aquí están las dosificaciones. Las indicaciones, pues ya se los comenté, y la clasificación es un vasodilatador coronario y también se le conoce como antianginoso. Hablando de isosorbida, para su resumen, ¿sí? En este caso lo podemos encontrar sublingual o también masticable. En este caso también tenemos nosotros un nivel muy importante, hablando comparado con lo que es nitroglicerina, y en este caso tenemos nosotros que evitar utilizar isosorbide solo. Hablando de su farmacocinética, isosorbide vamos a tener que se metaboliza a nivel hepático. Si vean en este caso la biodisponibilidad como baja hasta un 22%, la absorción sublingual evita que nosotros tengamos eso y aumenta su biodisponibilidad de un 55 a un 75%. Los comprimidos masticables vamos a tener un efecto a los primeros minutos, entre los 5 minutos, y puede esto aumentar hasta los 40 minutos. Esta es una imagen de un libro, no me acuerdo de cuál es, donde encontramos nosotros una comparación de lo que viene siendo nitroglicerina comparado con isosorbide. Sí, tenemos nitroglicerina de larga acción, porque hay diferentes tipos de nitroglicerina, así como diferentes tipos de isosorbide. Tenemos dinitrato de isosorbide y tenemos mononitrato de isosorbide. Entonces, ojo con eso al momento de dar las indicaciones. De acuerdo al IMSS, hay unas dosificaciones específicas para estos pacientes y pues lo tenemos aquí pues en presentación de tabletas de 20 miligramos y pues vamos a indicarlos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta con respecto a nitroglicerina y isosorbide? No, maestra. Ok. Bueno, vamos a irnos con diuréticos. En este caso, hablar de diuréticos, los pacientes los conocen incluso como píldoras de agua. En este caso, recordemos que nosotros tenemos una producción de orina para nuestros pacientes aproximadamente de 1.700 mililitros cada 24 horas. Vamos a agrupar a los diuréticos como lo que viene siendo fármacos inhibidores de que viene siendo la anhidrasa carbónica, fármacos que se llaman diuréticos de asa, los ahorradores de potasio como espironolactona y los diuréticos tiacídicos, que es hidroclorotiazida, que es el diurético más usado y sobre todo lo vamos a utilizar combinado con algún otro fármaco antihipertensivo. Recordemos que furosemide es un diurético muy potente y eso lo vamos a utilizar principalmente a nivel hospitalario. El riñón pesa aproximadamente 160 gramos,
¿sí? Tiene 2 caras, está localizado atrás del peritoneo y se apoya en la pared abdominal posterior. Tenemos 2, izquierdo y derecho, y pues en la parte exterior pues tenemos una parte que se llama corteza, en la parte interna tenemos la médula y la unidad funcional del riñón pues es la nefrona. Cada nefrona tiene un túbulo proximal, un asa de Henle, un túbulo distal, y ahí es donde actúan en este caso los diuréticos. El túbulo proximal, vean, inicia la reabsorción de un 60% de agua, también absorbe electrolitos, el asa de Henle absorbe un 35% y en este caso vean cómo es un cotransportador de los electrolitos. Hablando del túbulo contornado distal, este ya reabsorbe un 10% nada más, incluso reabsorbe cloro, y el túbulo colector es el que reabsorbe más poquito, hasta un 5%, y pues el sitio más importante hablando de los electrolitos que es sodio y potasio. ¿Quién regula todo eso? Lo regula la aldosterona. Hablando de la función renal, esto en fisiopatología es un punto muy importante porque filtramos 1.800 litros de sangre normalmente y de eso son 1.700 mililitros de lo que sería en este caso la orina, que equivale a 1 o un 2% del agua que utilizamos. Entonces, dentro de lo que viene siendo la nefrona, vamos a tener la utilización de estos diuréticos. Los diuréticos se definen como los medicamentos que aumentan el volumen urinario y pues en este caso pueden excretar lo que viene siendo también electrolitos o ser selectivos para evitar lo que viene siendo los electrolitos. Vean esta imagen impactante hablando de insuficiencia cardíaca, cómo prácticamente desaparece lo que viene siendo aquí, en este caso los ventrículos, pero también así como lo tenemos en algunos pacientes en insuficiencia cardíaca congestiva, también estas paredes se pudieron adelgazar al grado de casi romperse. Los pacientes que tienen edema a consecuencia de insuficiencia cardíaca, pero también los pacientes hipertensos utilizan ese tipo de medicamentos, así como los nefrópatas y los hepatópatas. O sea, si tengo patología renal o patología hepática, puedo utilizar diuréticos porque voy a tener volúmenes aumentados de líquidos en el cuerpo. Cuando hablo de los fármacos, entonces, el sitio de acción, los inhibidores de la enzima convertidora, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, esos van a actuar en lo que viene siendo el túbulo proximal. Los diuréticos de asa, como su nombre lo dice, en el asa de Henle, y en este caso los de la anhidrasa carbónica excretan o aumentan la excreción de bicarbonato, sodio y agua. Los diuréticos de asa reabsorben lo que es calcio y magnesio. Los diuréticos tiacídicos excretan sodio, cloro, potasio, principalmente los electrolitos. Los ahorradores de potasio, como el espironolactona, esos hacen que pueda excretar la cantidad de agua mayor, pero me quedo con lo que viene siendo en este caso potasio. Y pues los diuréticos osmóticos, en este caso, se van a utilizar principalmente para los pacientes que van a tener efectos muy importantes, hablando del túbulo proximal y el segmento ascendente del asa de Henle. Ojo con todo eso. Hablando de los diuréticos, se prohíben en el deporte y más en situaciones como nosotros con una temperatura arriba de los 40 grados o 55 que llevamos el año pasado. Se administran en la mañana, de preferencia, porque en la noche vamos a tener un efecto que se llama nicturia, que es el aumento de la frecuencia urinaria por la noche. Se toman junto con los alimentos para reducir lo que viene siendo la sintomatología, hablando de intolerancia digestiva que genere náuseas. Se vigila el estado hídrico del paciente y el peso del paciente, sobre todo en pacientes diabéticos por la presencia de glucosuria que pueden ocasionar cambios en la tolerancia de la glucosa, y pues vigilamos todos los electrolitos. Si disminuye el sodio y potasio, pues el paciente se va a sentir fatal. Comparo acetazolamida con furosemida, espironolactona y hidroclorotiazida, que son los que vienen en el examen. En este caso, acetazolamida actúa en lo que es el túbulo proximal. Furosemida actúa en el asa de Henle, en la rama ascendente de la misma. Espironolactona, este actúa en el túbulo colector. En este caso, compite o inhibe competitivamente a la aldosterona. Hidroclorotiazida, pues en este caso es un diurético tiacídico. Se administra furosemida por vía oral e intravenosa, los demás por vía oral. Vean la dosificación. Hablando furosemida, una dosis de 20 a 80 miligramos al día. En el caso de hidroclorotiazida, de 25 a 100 miligramos al día. Acetazolamida, 250 miligramos por día. Acetazolamida se indica en los pacientes con glaucoma, los pacientes también que van a tener alguna afectación, hablando de hipertensión intracraneal, donde tengan un exceso de líquido cefalorraquídeo. Se contraindica a los se contraindica a los pacientes con problemas hepáticos y durante el embarazo. Entonces, ahorita les decía que entre las indicaciones son en los pacientes que tienen problemas hepáticos. Sí, sin embargo, acetazolamida no se va a utilizar ahí.
si yo tengo la oportunidad de utilizar o porque tengo un paciente con un problema de edema pulmonar y todo ello, el de indicación, si tengo un paciente hospitalado, será furosemide más que otra cosa. En el caso de lo que es espironolactona hidroclorotesida, es el que utilizo en los pacientes con problemas hepáticos y todo lo demás. ¿Ok? Esos son los efectos secundarios de espironolactona. Me puede dar problemas de ginecomastia, hipercalemia, impotencia, hipertrofia prostática y tener presente esto. Y pues todos tienen alteraciones hablando de los electrolitos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen dudas, muchas gracias. Ahorita les voy a compartir el enlace del video y los invito a que contesten el quiz de hoy, el quiz del jueves y el examen del viernes. Excelente día, jóvenes. Igualmente, maestra, cuídese. Bye. Gracias, maestra.